Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse a una nueva sesión de Jueves de Rap. El día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante que nos va a impartir la doctora Shirley. En un momento vamos a presentarla, vamos a pedirle a la doctora si puede empezar a compartir sus diapositivas. Hola, buenas noches, Carlos. Sí, ahora voy a compartir y solo me confirman si ya pueden ver mi presentación. Sí, Em, ya se ve. Listo, súper. Bueno, les voy a presentar a la doctora Shirley Medrano. Ella hizo la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una maestría en pediatría en la Universidad San Carlos de Guatemala, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, jefa de residentes y cum laude de su generación. La especialidad en neumología pediátrica la realizó aquí en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, y actualmente es miembro activo del Colegio de Médicos Cirujanos de Guatemala, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pediátrica de Guatemala, miembro activo de la Asociación Guatemalteca, Latinoamericana y Europea de Neumología, y actualmente es adscrita al Departamento de Neumología del Seguro Social de Guatemala. Pues bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues adelante. Por favor, les recordamos que por respeto a la ponente mantengan sus micrófonos cerrados. Gracias. Listo, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues es un gusto para mí poder hablar un poco de enfermedad pulmonar crónica hoy con ustedes. Y bueno, pues empecemos. Pues no tengo ningún conflicto de interés para esta plática. Vamos a revisar la agenda rapidito, ¿verdad? Vamos a definir qué es el paciente con neumopatía crónica. Vamos a recordar el esquema diagnóstico del paciente con neumopatía crónica. Vamos a recordar por qué realizar diagnósticos precisos es importante a partir del problema principal de cada paciente y que un abordaje correcto y oportuno llevará a un diagnóstico y tratamiento correcto. Bueno, entonces, pues este documento que se hizo en mi escuela de neumología es un documento que prácticamente es la guía del paciente neumópata crónico que se estudia en el Instituto Nacional de Pediatría. Este fue el primer consenso que se hizo en 1979, se empezó a escribir y pues se publicó hasta 2004 con una guía práctica, rápida, fácil para médicos generales, pediatras, obviamente la guía para nosotros como neumólogos para estudiar al paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica. Entonces, pues, ¿por qué es importante que los pediatras recordemos cómo debemos abordar al paciente con enfermedad pulmonar crónica? Uno, porque ustedes recordarán que las enfermedades respiratorias son de lo más común en pediatría. De hecho, la tos es de los síntomas más frecuentes que nosotros debemos de lidiar en el consultorio, en el hospital. Y muchas veces esto se asocia a enfermedades pues más graves, complejas, y es importante recordar que a veces el paciente que trae una historia crónica, que tiene muchos síntomas respiratorios, al tener el primer acercamiento, incluso al neumólogo pediatra, a veces no podemos establecer un diagnóstico y tratamiento acertado, sino que es más bien un paciente que inicia un estudio, un abordaje profundo, necesitamos hacer varias cosas, probablemente hospitalizarlo para poder llegar a estos diagnósticos que a veces no son tan fáciles de dar a la primera, ¿no? Em, Debemos de recordar que tenemos muchos auxiliares diagnósticos y pues estando en un hospital de segundo o tercer nivel, normalmente ahí es en donde logramos determinar el diagnóstico preciso. ¿Y por qué es importante actualmente en Latinoamérica que tengamos una guía del paciente con neumopatía crónica? Uno, porque pues yo cuando estudié en México me di cuenta que la realidad latinoamericana, pues entre ustedes y nosotros que somos vecinos es muy parecida. Entonces muchos pacientes no tienen oportunidad de accesar fácilmente con un médico, a veces viven en comunidades muy lejanas, son muy difíciles los traslados, entonces realmente que un paciente empiece con síntomas y fácilmente pueda llegar a que un neumólogo lo evalúe o un especialista a veces no es tan sencillo. Existe una cultura de automedicación enorme, o sea, fácilmente se puede acudir a las farmacias, es mucho de recomendación de la abuelita, de la tía, de lo que les ha funcionado a otras personas. Y a veces hay también pacientes que se les empieza tratamiento empírico y llegan con nosotros con un kit de
5 jarabes, ya han usado esteroides, antibióticos, algunos hasta han utilizado antifímicos y tienen una serie de tratamientos que realmente no tratan la causa de la tos, sino son más bien, por ejemplo, jarabes antitusivos, que obviamente nosotros pues no lo recomendamos de primera línea, sino que vamos a basar nuestro estudio del paciente con problemas respiratorios crónicos en la razón por la cual está teniendo estos problemas respiratorios. Y la otra cosa es que al final, si los pacientes siguen el ritmo normal de referencia para llegar con el especialista o con el subespecialista, usualmente tienen largos tiempos de espera y las referencias usualmente son difíciles. Entonces, pues como les decía, este documento se empezó a escribir en 1970, ¿verdad? Entonces, describen que el paciente con tos crónica es aquel paciente que ha llegado a tener tos por más de 2 a 4 semanas a pesar de tratamiento. Son pacientes que han tenido de 4 a 6 bronquitis por año. Y hay muchas guías actualmente todavía de tos crónica, ¿verdad? Que son estos pacientes que tienen una tos subaguda entre 4 y 6 semanas y que se va volviendo crónica, que han tenido recaídas. Pero la ventaja del algoritmo que les voy a mostrar del neumópata crónico es que no solo nos basamos en la tos, sino que vamos a basarnos en varios síntomas y es un algoritmo un poco más completo de cómo estudiar al paciente con problemas respiratorios crónicos. Las otras guías muy populares, por ejemplo, de ERS, que es la Academia Europea de Neumología, nos dan guías de bronquitis crónica también, ¿verdad? Principalmente en adultos, que son pacientes que han tenido tos productiva por más de 3 meses, durante un año, por 2 años consecutivos, pero estos se enfocan solo en la tos y al final el paciente pediátrico, como ustedes pues podrán experimentar en su práctica diaria, normalmente no solo tiene tos, usualmente tiene tos y problemas nasales, sibilancias, afectación al estado general, algunos problemas digestivos. Entonces, no nos centramos solamente en un síntoma como la tos, sino que hacemos un abordaje un poco más amplio. Entonces, bueno, ¿cómo definimos nosotros la neumopatía crónica? Pues no es una entidad diagnóstica precisa, sino más bien engloba varios síntomas respiratorios. Son pacientes que han tenido síntomas respiratorios durante 3 o más meses de evolución. Usualmente también son pacientes que han tenido recaídas recurrentes, infecciones recurrentes, que el documento nos indica que son pacientes que han tenido 6 o más recidivas en un año y que usualmente son pacientes que necesitan estudiarse a un nivel especializado para poder fundamentar el diagnóstico. A veces en el paciente pediátrico no es tan fácil poner estas definiciones cerradas porque, por ejemplo, un bebé que tiene 2 meses, 29 días de vida, pero desde que nació tiene síntomas respiratorios, pues no ha cumplido la definición de 3 meses, pero es un paciente que desde que nació tiene síntomas respiratorios crónicos. Entonces, podemos jugar un poco con la definición y ser un poco más flexibles en pacientes que, por ejemplo, tienen una condición así, que muchos pacientes presentan problemas respiratorios desde el nacimiento, ya que es parte del neumólogo pediatra también abordar a estos pacientes que pueden tener malformaciones congénitas, enfermedades genéticas, que empiezan a expresarse desde que los pacientes nacen. Entonces, el algoritmo se basa prácticamente en empezar con el signo y síntoma predominante del paciente. Entonces, pues conforme avancemos en la presentación, vamos a ir viendo cómo interrogar al paciente, qué es importante preguntar, cuáles son los síntomas, las red flags, qué auxiliares diagnósticos podemos realizar y sin duda vamos a ir haciendo todos estos estudios y vamos a ir profundizando en el estudio del paciente teniendo los estudios que van de menor a mayor riesgo, de menor a mayor invasión y de menor a mayor costo, que eso es lo que institucionalmente también nos conviene. Entonces, pues el estudio del paciente con enfermedad pulmonar crónica va por fases, son 3 fases. La primera fase se hace en todos los pacientes y es lo que nosotros como médicos, como pediatras, estamos acostumbrados a hacer muy bien. Entonces empezamos haciendo una historia clínica. Es fundamental saber cuánto tiempo de evolución llevan estos pacientes, pues como recordarán en la definición, usualmente son más de 3 meses, pero hay pacientes que pueden tener síntomas desde que nacen, desde hace 5 meses o que se han quitado y han vuelto, como las recurrencias, que han sido infecciones, más de 6 en un año. Entonces, todos estos datos nos sirven para ir pues armando un esquema mental de lo que nosotros vamos pensando que nuestro paciente puede tener.
¿Qué síntomas asociados hay? Es decir, bueno, sí, mi paciente tiene tos, pero también ha tenido fiebre, tiene acropaquias, ha tenido pérdida de peso, ha tenido al examen físico algún otro dato de importancia como un soplo cardíaco, es un paciente que tiene síntomas digestivos asociados, entonces todo esto nos va dando una luz con respecto a hacia dónde va orientado cada caso. ¿Qué lo empeora? Esto es muy fácil que los papás no lo digan, ¿verdad? En el caso de pacientes que tienen problemas obstructivos como asma, los empeora estar expuestos al polvo, al frío, la tos empeora en la noche. Por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de las vías digestivas, los empeora comer texturas que no han probado antes, obviamente alimentos que pueden ser irritantes, comer fuera de sus horarios. A los pacientes que tienen pues alguna inmunodeficiencia, se empeoran y se deterioran al momento de tener algún virus, alguna bacteria identificada. Entonces, estos datos nos sirven. Nosotros siempre preguntamos, pues, con respecto a la tos, si hay tos al dormir, ¿verdad? Esto es importante para ver si se asocia a un paciente que a veces puede estar fingiendo la tos. Patologías en donde el drenaje retronasal es importante y esto se empeora, por ejemplo, al dormir. Nos sirve saber si esto seca, si esto es húmeda, si hay expectoración. ¿Qué tratamientos ha usado nuestro paciente con respecto a inhaladores, puff, nebulizaciones, esteroides, antibióticos? ¿Le han funcionado o no le han funcionado? ¿Cuánto tiempo ha utilizado cada uno de estos? Y es muy importante, como ustedes recordarán, por ejemplo, en asma, preguntar por los antecedentes familiares, ¿verdad? Si hay asma en mamá, si hay asma en papá, si en la familia también tienen algún tipo de atopía, si tienen familiares que han sido identificados con tuberculosis, si hay Todo conmigo, alguien que conmigo, fume conmigo, mío, mío, en mío, mío. casa. Actualmente es muy frecuente que hayan también cigarrillos electrónicos en el hogar, o bien en Guatemala, y yo creo que también en algunas partes de México es muy frecuente que todavía cocinen con leña, ¿verdad? Y eso sin duda es algo que puede dar daño crónico a la vía respiratoria de los pacientes y muchas veces no se toma en cuenta este factor. Hay datos anatómicos de obstrucción de vía aérea superior, como por ejemplo si nuestro paciente está roncando, si hace apneas al dormir, si amanece de mal humor, si amanece con cefalea. Todos estos datos pues nos van orientando a poder llegar a un diagnóstico más específico. Y por último, pues si tiene trastornos neuromusculares, que ahí van otro tipo de patologías respiratorias que deben de abordarse. Entonces, ya hicimos un interrogatorio profundo. Vamos a ver qué estudios necesitamos de primera mano. Normalmente la radiografía de tórax es nuestro mayor auxiliar. Es un estudio que es altamente sensible, poco específico, está muy accesible para todos. Es muy frecuente también de que pacientes que tengan síntomas respiratorios crónicos, principalmente nasales y bronquiales o pulmonares, puedan tener asociadas sinusitis, goteo retronasal, procesos alérgicos que empeoran desde la vía aérea superior, ¿verdad? Debemos de tomar también una biometría hemática. Esto nos da muchísima información. Podemos ver desde la celularidad, cómo están sus blancos, cómo están los neutrófilos, linfocitos en procesos alérgicos o infecciosos con parásitos. También se pueden alterar los eosinófilos. Obviamente también es importante un coproparasitoscópico en serie, por esto que les cuento de que hay muchos patógenos que pueden tener ciclos pulmonares, principalmente, por ejemplo, eh, estrongiloides, paragonimus, ¿verdad? Que al final son parásitos que podemos encontrar en estos estudios que son solicitados de rutina y son muy fáciles de obtener y que nos pueden dar una información muy válida. Todavía nosotros en este documento se describe la intradermorreacción a la tuberculina, ¿verdad? Porque en Latinoamérica hay mucha tuberculosis, aunque ahora hay otro tipo de pruebas que podemos realizar, ¿verdad? Por ejemplo, como un cuantiferón, una valoración cardiovascular en el caso de que el paciente tenga sospecha de algún problema cardíaco. Y por último, yo siempre les digo que los neumólogos llevamos en una mano el saturador, en la otra mano el estetoscopio y en la bolsa el espirómetro, el picoflujo o algún aparato que nos ayude a hacer pruebas de función respiratoria. Entonces, en el caso de tenerlo a la mano, pues podemos ir haciendo este tipo de estudios que son de mucha utilidad. Entonces, en resumen, ¿verdad?
¿Qué necesito yo en la fase 1? ¿Verdad? Pues todo lo que platicamos, principalmente la historia clínica, el examen físico y los estudios iniciales. Y si somos muy acuciosos, vamos a llegar a tener un diagnóstico en el 22% de los casos. O sea, de 100 pacientes neumópatas crónicos que evaluemos, haciendo la primera fase, vamos a tener 22 pacientes con diagnóstico. Usualmente son diagnósticos más sencillos como asma, rinitis, sinusitis, pacientes que tienen inmunodeficiencias, infecciones como tuberculosis, entre otras, pero aún siendo muy acuciosos y pasando toda la primera fase y teniendo los resultados de todas esas pruebas que solicitamos, podemos no tener resultados y el paciente va a tener todavía síntomas y nosotros no vamos a tener un diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos diagnóstico, pasamos a la fase 2 del algoritmo del paciente con neumopatía crónica. Entonces, este algoritmo es muy bonito. Voy a poner mi resaltador, porque vamos a enfocarnos en el síntoma o signo sobresaliente del paciente. Es decir, si mi paciente tiene síntomas como tos, pero lo que más le molesta es que se ahoga, tose al comer, se pone cianótico, em, tiene síntomas de reflujo, probablemente esté perdiendo peso, vamos a pensar en que nuestro paciente puede tener una enfermedad de vías digestivas altas que ocasionen problemas respiratorios. Entonces nos vamos a este grupo. Por el contrario, si el paciente, su síntoma predominante son las sibilancias, la disnea, un estridor, el ronquido, debemos de enfocarnos en la obstrucción de las vías aéreas y solicitar estudios enfocados en esa línea. Si nuestro paciente lo que tiene es tos productiva, pues obviamente vamos a dirigirnos a hacer estudios para terminar de investigar esa tos productiva. Si el paciente tiene datos de afectación intersticial radiológicos, principalmente la triada de la afección intersticial es disnea, estertores y desaturación o hipoxemia, pues nos vamos a esta línea en donde a veces los pacientes llegan a requerir biopsia pulmonar. Y por último, si el paciente tiene datos orientados a que hay un problema cardíaco como soplos, arritmias o alguna cosa muy evidente con respecto al sistema cardiovascular, pues vamos a hacer estudios relacionados a esa línea. Bueno, y después de que pasamos la primera fase y la segunda fase orientados al síntoma o signo sobresaliente, vamos a tener diagnóstico en un 98% de los pacientes. Y obviamente ahí pues vamos a dar un tratamiento específico. Pero ¿qué pasa en ese 2% que aún haciendo todo lo que hicimos, no tenemos diagnóstico? Puede pasar, y de hecho hay muchos pacientes que tienen diagnósticos muy difíciles, que necesitan la intervención no solo del neumólogo, sino de otras especialidades como cardio, neonatología, inmunología, alergología, para poder apoyarnos en lograr hacer el diagnóstico. Entonces, en estos pacientes que no logramos fundamentar la causa, se van a la fase 3. Entonces, volvemos a revisar el caso, volvemos a discutirlo con los especialistas involucrados y en muchos casos podemos dar una prueba terapéutica porque a veces sí son diagnósticos que son muy complicados o muy difíciles. Entonces, vamos a empezar con cada uno de los grupos y vamos a ir viendo casos clínicos de cada uno de ellos, porque yo creo que en ver los casos clínicos es donde uno puede aprender más. Entonces, aquel paciente que tiene enfermedades de las vías digestivas, usualmente pues son pacientes lactantes, ¿verdad? Y tienen principalmente trastornos de la deglución, enfermedades por reflujo gastroesofágico o enfermedades de la vía digestiva alta, principalmente con problemas anatómicos. ¿Qué pasa en los preescolares? Estos niños preescolares usualmente tienen más datos obstructivos, rinitis, sinusitis, entonces nos vamos a enfocar en estudiar esto, entonces es por eso que es importante también dividirlos en edad. Los niños más grandes usualmente tienen problemas infecciosos y los adolescentes en muchos casos pues tienen neumonitis por hipersensibilidad. Hace un par de años, justo cuando empezaba la pandemia, hubo una ola, recordarán ustedes tal vez de pacientes que hicieron SDRA severos, que eran jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, y fue porque empezaban con el vapeo. Entonces, todas estas, pues según el grupo etario, esto es lo prevalente. En el estudio de la neumopatía crónica que se inició en el Instituto Nacional de Pediatría, estas fueron las causas más frecuentes. Y pues es importante que ustedes las tengan en cuenta porque probablemente en su hospital también sea pues este tipo de prevalencia la que se encuentre. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a los grupos. Entonces, el grupo 1 son los pacientes que tienen enfermedades de las vías digestivas altas. Este es un padecimiento grave, tiene una elevada morbimortalidad, puede llegar a ser fatal en un paciente que tiene aspiraciones graves y a veces es un diagnóstico difícil. Son pacientes que tienen daño broncopulmonar agudo o crónico,
usualmente por aspiración, que puede ser esporádica, intermitente, puede ser escasa o abundante. Y también va a depender mucho el grado de daño que tenga el paciente según lo que aspire. Obviamente es diferente que aspiremos un poco de saliva, como cualquier persona cuando está hablando y se ahoga, a que tengamos un vómito de contenido gástrico y aspiremos ese ácido, o bien que aspiremos sustancias oleosas, como por ejemplo en las neumonías lipoideas, que se pueden hacer con daños pulmonares muy graves, o bien aspirar cuerpos extraños. Entonces, pues todo esto es lo que podemos aspirar. Podemos hacer una neumonía, neumonitis química, podemos hacer neumonía lipoidea. La aspiración por meconio se considera también un tipo de neumonía por aspiración. Aspiración de hidrocarburos en pacientes que han estado en incendios, por ejemplo, aspiración de cuerpos extraños. El ahogamiento se clasifica dentro de esta. O también la neumonía asociada a los servicios de salud, que usualmente es aspirativa, ¿verdad? Bueno, entonces, pues aquí empezamos un poco con los casos, que eso es lo que a nosotros nos gusta más, tener al paciente pues enfrente e irlo estudiando. Por ejemplo, aquí logran ver es una serie esófago-gastroduodenal con un medio de contraste, en donde ustedes empiezan a ver cómo va pues el paciente deglutiendo, ¿verdad? Y cómo se va pintando la vía digestiva. Sin embargo, acá pasa algo, ¿verdad? Ok, entonces viene a pintarse la vía aérea. Eso pues no es normal, a menos de que el paciente tenga un defecto anatómico. Y en este caso, pues el paciente lo que tenía era una fístula traqueosofágica con una comunicación directa de esófago a tráquea. Entonces, pues este es un estudio que ahí el diagnóstico no nos queda duda. Probablemente haya que complementarlo con una tomografía pulmonar, con una endoscopía digestiva y respiratoria, pero pues vamos en un orden lógico. Entonces, en base a la clínica, solicitamos estudios y pues así vamos avanzando para lograr el diagnóstico ideal. ¿Qué me predispone a mí a que mi paciente tenga una neumopatía por aspiración? Estos pacientes que tienen problemas neurológicos, microcefalia, parálisis cerebral infantil, algunos trastornos neuromusculares, tienen alteraciones de la mecánica de la deglución que los llevan a tener aspiraciones, a veces pueden ser muchísimas durante el mismo día. Aspiran comida, aspiran saliva, estos niños que no pueden tragar, ¿verdad? Hay pacientes que también tienen trastornos de la motilidad gástrica que empeora esto y son pacientes que además de que no tienen problemas al tragar, pueden tener reflujo aspirando ácido. Y también hay otro tipo de predisposiciones como los pacientes traqueostomizados o los que están en ventilación mecánica. Entonces, pues como les decía, estos son niños chiquitos, lactantes, que tienen crisis de asfixia al deglutir, vomitan, están en posición de Sandifer, como pudieron ver a este nene. Eh, Clínicamente se van a presentar con estertores, sibilancias, fiebre, ataque al estado general, desnutrición. Y pues, ¿qué estudios vamos a solicitar? La serie pues es mucho más barata, es mucho más accesible y podemos ver si hay alteraciones anatómicas como las descritas. La radiografía también, que usualmente puede tener, no hay un dato específico de las neumonías aspirativas, pero usualmente son en lóbulo superior derecho, por la forma en la que están los bronquios, ¿verdad? Entonces el bronquio principal derecho es más corto, la angulación es diferente, entonces es mucho más fácil de que cualquier cosa que aspiremos se vaya para acá. Son pacientes que tienen hiperinsuflación que varía, así como atelectasias migratorias. Entonces no es específico, pero sí nos hace sospecharlo. Signo de Riel, por ejemplo, principalmente hacia los ápices. ¿Qué otros estudios se solicitan? Podemos hacer estudios endoscópicos de la vía aérea y digestiva, evaluando cómo el paciente traga, ¿verdad? Y también podemos hacer incluso gamografía orofaringoesofágica, marcando, pues con un medio de contraste y que el paciente empiece a tragar y logramos ver si esas partículas llegan a los pulmones o no. Y en casos en donde hay cosas muy obvias como una fístula, etcétera, podemos hacer una broncoscopía, tomar un lavado bronquialveolar y buscar, por ejemplo, lipófagos en el lavado. Entonces, pues aquí hay algunas radiografías de pacientes con neumonitis química, con aspiraciones de lípidos. Y pues lo que les platicaba, ¿verdad? Nosotros también hacemos endoscopía en el paciente. Este es un estudio videoendoscópico de la deglución, en donde pues el paciente está despierto, entramos por la nariz con un endoscopio muy delgadito y empezamos a darle al paciente de comer. Usualmente damos diferentes texturas, líquidos, semisólidos y sólidos, y logramos identificar si el paciente
llega a tener estos residuos, como ustedes pueden ver acá en el vestíbulo laringio. Estos son pacientes que tienen aspiración mientras se mantenga ahí, pero una vez pase las cuerdas vocales, el paciente tiene penetración de ese contenido alimenticio a la vía aérea. Entonces, hay veces que esto es algo muy frecuente. Aquí podemos ver que el paciente empieza a tomar lechita, se empieza a acumular en el vestíbulo laringio y pues obviamente ahí ustedes dicen, ok, el paciente tiene aspiración. Logran ver como en más de 6 segundos el paciente no termina de limpiar. Eso tampoco es normal. Y pues si nosotros entramos a la vía aérea inferior, probablemente los residuos de leche se encuentren ahí. Y eso confirma la penetración de la leche a la vía respiratoria. Pues este video de abajo creo que es específicamente de lo que les estoy platicando. Entonces logramos ver cómo la leche entra directamente a la vía aérea y pues ahí no tengo ninguna duda, ¿verdad? Ok, el paciente se está aspirando. Hicimos una broncoscopía llegando a vía aérea inferior y logran ver ustedes todas las... Realmente hay secuelas ya inflamatorias y obviamente los residuos lácteos ahí. Y por ejemplo en esta, pues todo paciente que tiene una sospecha de una anomalía a nivel de vía aérea, tienen que hacerle un estudio videoendoscópico porque, por ejemplo, estas hendiduras laringeas no podemos diagnosticarlas de otra manera. Entonces, este tipo de estudios son muy útiles para nosotros como los neumólogos para identificar trastornos de la deglución, fístulas traqueosofágicas, reflujo o hendiduras laringeas. Pues este es otro tipo de estudio que yo les platicaba, ¿verdad? En donde el paciente se le da un trazador marcado y de igual manera el paciente deglute y nosotros deberíamos de lograr ver cómo el medio va pasando a través del esófago. Sin embargo, estos trazadores si llegan a la vía respiratoria, como se ve en este caso, pues es obvio que el paciente está aspirando y es uno de los estudios que no está tan disponible en todos los medios, pero nos puede servir mucho. Entonces, pues este es un documento en donde ellos comparan la endoscopía, la videoendoscopía de la vía digestiva, comparan la serie esófago-estrodenal con la mecánica de la deglución y el trazador con la cintigrafía. Y pues al final todos tienen sensibilidades muy buenas. La especificidad es similar también en las tres. Y al final no se recomienda uno en particular, sino que los tres nos pueden dar una información conjunta que tiene mucha más validez que tener un estudio solo. Entonces, la verdad es que para nosotros, en el medio en donde yo actualmente trabajo, hacemos la serie gastrodenal con mecánica de la deglución y medio de contraste, y también hacemos la videolaringoscopía, ¿verdad? Del paciente en el momento activo de la deglución. Esto lo pedimos para estudios muy especiales porque es más costoso, el lugar donde lo realizan está también lejos, entonces no es tan fácil de solicitar. Este es un paciente que le hicimos igual una broncoscopía ya con muchos años de tener aspiración y pues ustedes pueden ver el daño a nivel de la mucosa, cómo se ve lacerada, obviamente hay residuos y pues esto es lo que nosotros debemos de llegar a evitar. Incluso acá se puede ver cómo la mucosa empieza a tornarse granular, pues estos son datos de inflamación crónica. Bueno, vamos al grupo 2. El grupo 2 es la obstrucción de las vías aéreas. La vía aérea empieza desde la nariz. Entonces, debemos de evaluar a los pacientes si hay hipertrofia de cornetes, si hay hipertrofia adenoamigdalar. Usualmente son niños más grandecitos que presentan CRUP, facies adenoidea, estridor o dificultad respiratoria. Si es un problema obstructivo de vía aérea inferior, sibilancias, o el ronquido es característico también de vía aérea superior. Entonces aquí pues solo el hecho de revisarle la nariz, la garganta y la boca al paciente nos da muchísima información. ¿Por qué les traje una diapositiva de asma? Porque el asma es la enfermedad más prevalente obstructiva en el paciente pediátrico. Es la causa más común de tos en pediatría. Es la enfermedad más frecuente de respiratoria crónica y es una triada clásica que pues todos ustedes recordarán haber aprendido en la universidad, que son pacientes que tienen tos, sibilancias y opresión torácica. Y la triada fisiopatológica son pacientes que tienen hipersecreción de moco, inflamación y broncoespasmo. Lo confirmamos con pruebas de función pulmonar como la espirometría o la oscilometría de impulso, evaluando la obstrucción y la reversibilidad al uso de beta-2 adrenérgicos. Y obviamente
Nosotros los neumólogos llegamos a ver a los pacientes que tienen asma, a veces en paso 3, paso 4, paso 5, porque normalmente el pediatra puede empezar el tratamiento en su consultorio, ¿verdad? Y muchas veces no necesita hacer pruebas de este tipo porque el diagnóstico es claro clínicamente. Entonces, esto es algo que no deben de olvidar, pero no todo lo que silba es asma. Entonces, si hay pacientes que tienen otro tipo de síntomas, no duden en referirlos con el neumólogo pediatra, con el especialista, o en pacientes que están teniendo ustedes mucho trabajo en lograr controlarlos con como las guías habituales, ¿verdad? Entonces, pues sí, a veces pensamos que todos los pacientes que silban van a tener asma, pero no siempre es así. Ahí, por ejemplo, hicimos esta broncoscopía de un paciente que ustedes logran ver cómo la luz a nivel de la tráquea se empieza a comprimir y este paciente lo que tenía, lo que tiene es un doble arco aórtico con una subclavia aberrante y una maca pulmonar que probablemente si no lo hubiéramos llevado a broncoscopía, no lo hubiéramos completado con un atacar, no hubiéramos hecho la consulta a cardiología después de este video, pues no hubiéramos sabido el diagnóstico de él. Entonces, no todo lo que tiene sibilancias es asma. Este era un paciente que además tenía sibilancias fijas en inspiración y expiración, que no mejoraban al colocar beta-2 adrenérgicos y pues tenía una espirometría sin reversibilidad. Entonces, la espirometría siempre nos va a servir para completar el estudio, al igual que un atacar pulmonar. Y al final el diagnóstico, cuando ya lo llevamos más allá, debe ser endoscópico de vía aérea superior e inferior. Este es otro caso que también tuvimos, un paciente que tenía sibilancias siempre que llegaba a la consulta, ya tenía manejo de paso 3 de Gina, a pesar de eso tenía una sibilancia siempre homotópica, siempre estaba en el mismo lugar, era del lado derecho, no mejoraba, el paciente no tenía tanta tos, pero siempre sibilancias. Pues lo llevamos a hacer una broncoscopía y una tomografía y lo que el paciente al final tenía pues era un quiste broncogénico que comprimía la carina, que logran ustedes ver acá, y ocasionaba que ese paciente siempre tuviera datos obstructivos. Y gracias a Dios, el quiste broncogénico se pudo quitar sin ningún problema y el paciente pues ya no tuvo posteriormente sibilancias. Otra de las obstrucciones de vía aérea que nosotros siempre debemos de preguntar si fue de inicio súbito y después de eso no se quitó, es la aspiración de un cuerpo extraño. Esta es una cuenca de una pulsera. Se reventó la pulserita, el paciente se metió una de estas cuencas a la boca y en una de esas estaba riendo con los primitos y ¡juas! Se le fue para adentro. Em, Al final, pues el neumólogo que estaba realizando este procedimiento estaba teniendo un poco de dificultad para poder sacar era pues una bolita muy pequeñita, se resbalaban todas las pinzas y lo que sucedió fue que a él también se le resbaló la pinza adentro del agujero que tiene, la abrió y logró traerse la cuenca. Entonces, eso es algo también de aplaudir, ¿verdad? A veces el ingenio, a veces la suerte para poder extraer los cuerpos extraños que sin duda a veces se comportan de maneras diferentes. Bueno, ¿qué pasa en estos pacientes que tienen tos, pero también tienen datos de supuración broncopulmonar? O sea, tos productiva, expectoran, tienen flema verde, amarilla, crónica. Pues en ellos el abordaje también es un poco diferente. Usualmente estos son niños más grandecitos. Tienen siempre tos húmeda o mucopurulenta. Clínicamente llegan a tener estertores o roncos casi siempre, infecciones recurrentes con fiebre intermitente y severo ataque al estado general y donde normalmente vamos a llegar a necesitar hacer broncoscopía y tomografía para hacer la evaluación completa de estos pacientes. ¿Por qué estos pacientes supuran? Porque llegan a tener dilataciones bronquiales, que son las bronquiectasias, que pueden tener diversos grados según el daño pulmonar que el paciente desarrolla, que pueden ser cilíndricas, que estas son reversibles. Podemos tener bronquiectasias cilíndricas después de una neumonía, después de una bronquitis, y al recuperarnos, esto puede regresar. Hay bronquiectasias varicosas, que son obviamente mucho más complejas, de más larga evolución, que están ocasionando más daño pulmonar. Estas ya no revierten. Y por último están las bronquiectasias quísticas que desarrollan, por ejemplo, nuestros pacientes con fibrosis quística, los pacientes que tienen discinesia ciliar primaria o síndrome de Cartagener, que estas no van a revertir y es un daño crónico que va a hacer que el paciente supure por siempre.
Entonces, pues las bronquictasias, este es el término, de aquí viene, de bronquion, que significa tráquea, y ectasis, que es el ensanchamiento, y prácticamente pueden ver ustedes acá un pulmón en histopatología, cómo se ve al tener esas dilataciones bronquiales que ya no son reversibles y tapones mucosos importantes. Este era el pulmón de un paciente con fibrosis quística. Bueno, este es otro caso clínico muy bonito, ¿verdad? Pues llega este muchacho, un escolar con tos crónica, ha tenido tos desde que la mamá recuerda, infecciones a repetición, usa antibióticos cada 2 meses, le tomamos una radiografía de tórax, ok, vemos que el corazón pareciera estar para el otro lado. Obviamente vamos completando el abordaje, es un paciente que además tiene una sinusitis importante, crecimiento importante también de los cornetes, evaluamos con otorrino y también tenía pólipos. Solicitamos una tomografía y vemos estas imágenes, que de hecho son varias imágenes con bronquiectasias cilíndricas, hay un poco de vidrio expulido, áreas aquí que nos indican que el paciente realmente ha tenido una enfermedad pulmonar de mucho tiempo atrás. Entonces, pues aquí es casi obvio lo que tiene el paciente, ¿no? Es la triada de bronquiectasias, sinusitis y dextrocardia. Es un paciente con discinesia ciliar primaria. Aquí no logran verlo, pero también tiene acropaquias. Pero en estos pacientes debemos de pensar que a veces, si tienen alguno de estos problemas, pueden tener secuelas de infecciones crónicas, pueden tener malformaciones congénitas, fibrosis quística, tuberculosis, cuerpos extraños alojados en alguna parte de la vía aérea o discinesia ciliar primaria, como el caso de este muchacho. Pues bueno, aquí además hicimos la broncoscopía, como lo indicaba el algoritmo diagnóstico, y en un paciente que tiene supuración broncopulmonar, pues lo que vamos a ver al final es una hiperproducción de moco. Obviamente, a veces puede ser que en estos casos están ocupados los dos pulmones, pero a veces puede ser algo muy evidente conforme vamos llegando a segmentos un poco más distales, que es en donde los pacientes ya no pueden mover las secreciones. Entonces, logran ustedes ahí ver la supuración broncopulmonar importante. La importancia de hacer la broncoscopía en estos casos, además de evidenciar la supuración, es tomar una muestra para cultivos y poder dar un tratamiento correcto porque tienden a tener mucha exacerbación bacteriana. Entonces, eso nos ayuda a poder dirigir el tratamiento antibiótico. Esto es algo que se empezó a escuchar otra vez hace más o menos unos 2 años, el término bronquitis bacteriana prolongada. Son pacientes que tienen tos productiva de 4 semanas de evolución. Podemos llevarlos a una broncoscopía, tienen lavados bronquialveolares con crecimientos de más de 10.000 colonias y responden al tratamiento con antibióticos, usualmente ya con el resultado del patógeno que logramos evidenciar. La mayoría de pacientes llegan a tener neumococo, ¿verdad? Pues se puede tratar usualmente con 2 a 4 semanas de antibióticos y son pacientes que antes eran sanos, probablemente les da una infección viral, quedan con hipersecreción y después de esto llegan a desarrollar una bronquitis prolongada bacteriana y mejoran y no tienen secuelas después del tratamiento. Pues aquí es lo que estábamos platicando, es una enfermedad supurativa crónica al final porque cumple más de 4 semanas, pero son pacientes que llegan a estar sin secuelas y a mejorar al 100%. ¿Ok? ¿Qué pasa con el paciente que entra en el grupo 4 del problema intersticial? Este paciente que tiene un problema intersticial son pacientes que usualmente tienen padecimientos subagudos o crónicos. Esto sí, no hay manera de que la mamá les diga que fue hace 1 o 2 semanas, sino que son pacientes que han recurrido con los mismos síntomas durante mucho tiempo. La inflamación está en el intersticio y es por eso que van a tener hipoxemia, porque tienen una alteración en donde está el intercambio gaseoso. Principalmente son enfermedades de escolares o adolescentes, pero también hay algunas que pueden presentarse desde el periodo neonatal y uno debe estar siempre pensando en ellas cuando un paciente llega a tener una radiografía o algunas imágenes de este tipo. Em, Causas de problema intersticial pulmonar son muchísimas. La más frecuente es la bronquiolitis obliterante posinfecciosa, que usualmente es por adenovirus, aunque
todas estos gérmenes que ustedes ven acá pueden causar daño intersticial. Además, también sustancias ambientales pueden causarnos daño intersticial. Hay algunos medicamentos, fármacos y radiación que también lo pueden hacer. Entonces, este es un problema que debemos de valorar siempre en pacientes post-transplantados que tienen algún padecimiento oncológico y que están utilizando medicamentos de este tipo o pacientes que tienen algún problema inmunológico. También hay algunas enfermedades como la leucemia o la histiocytosis que pueden presentarse con afectación intersticial. Fibrosis quística no es lo habitual, pero se puede presentar principalmente en niños pequeños. O síndromes neurocutáneos con enfermedades que no son tan frecuentes, pero pues este es el grupo que nos lleva a eso, a enfermedades que no son tan frecuentes, que son raras y a veces son difíciles de diagnosticar y que a veces nos toca hacer una biopsia para poder tener este diagnóstico. Entonces, para evaluar al paciente con enfermedad intersticial, usualmente son pacientes que tienen hipoxemia, estertores, sibilancias, daño al estado general, también usualmente tienen acropaquias. Hacemos estudios de imagen, empezamos con una radiografía, con una tomografía, en donde podemos ver imágenes en vidrio despulido. Debemos de confirmar la hipoxemia, debemos de realizar pruebas de función pulmonar. En estos casos, como hay problema en el intersticio y en el intercambio gaseoso, son pacientes que van a tener alteraciones en el DLCO, ¿verdad? Que va a ser la difusión de monóxido de carbono que va a estar afectada. Y nos sirve muchísimo realizar un lavado broncoalveolar para determinar si la causa es infecciosa o si hay algún tipo de celularidad que pueda ser útil para el diagnóstico, o bien en los casos más difíciles el paciente va a necesitar ser sometido a una biopsia de pulmón para poder establecer el diagnóstico. ¿Qué otras cosas tenemos que evaluar? Inmunodeficiencia, siempre debe descartarse VIH, hacer una biometría hemática completa, debemos de hacer el estudio inmunológico completo. Debemos de pensar en enfermedades reumatológicas, infecciosas de este tipo, hipersensibilidad con respecto a factores ambientales, gente que trabaja, por ejemplo, con construcciones, que trabajan en mineras, que tienen algún tipo de mascotas, por ejemplo, hay hipersensibilidad también a, a una proteína que está en las heces de las aves. Entonces, esos son el tipo de preguntas que nosotros vamos indagando en estos pacientes. Si utilizan algún tipo de medicamentos especiales, debemos de completar el estudio también con estudios digestivos, porque la aspiración crónica se puede comportar como un paciente con afección intersticial. Y pues bueno, vamos a ver un caso que tuvimos hace poco. Nos llaman del departamento de neonatos que pues nació un bebé, ya tiene más o menos 3 semanas de estar con ellos, que desde que nació hipoxémico, con dificultad respiratoria, era a término, y la radiografía se fue deteriorando. Entonces, cuando ellos vieron esta radiografía a las 3 semanas de vida de ese bebé, pues nos llaman para evaluarlo, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene un problema intersticial sin duda, tiene un patrón intersticial lineal, de hecho parece también tener algunas imágenes reticulonodulares hacia las bases, tiene una hiperinsuflación terrible, o sea, está a punto de que esos pulmones se exploten. Y después de eso, pues no les tengo las imágenes después, pero empezó a hacer unos patrones alveolares en alas de mariposa o en alas de murciélago. Por lo demás, el niño estaba bien, lo pudieron extubar, pero siempre tenía dificultad para respirar, siempre tenía un Downes de 3, 4 puntos, no dejaba el oxígeno, siempre tenía estertores. Lo llevamos a hacer una broncoscopía y era un líquido lechoso, espeso, que tuvimos que lavar. No hicimos un lavado como está descrito por completo en los libros, ¿verdad? Que a veces son instilaciones de líquido continuo y aspiraciones, porque realmente no tenía tanta secreción. Los cultivos salieron negativos, el gram negativo, el panel de PCR para infecciones negativo, y solicitamos una tinción de paz, que es ácido periódico de Shift, que lo que hace es pintarse cuando hay material proteínáceo intraalveolar, como se puede ver acá, y el paciente lo que tiene es un diagnóstico de proteinosis alveolar, que es un defecto en cómo los macrófagos captan el surfactante para ir limpiando el pulmón.
Y después de la broncoscopía que hicimos un lavado parcial, pues el paciente mejoró, que de hecho en estos pacientes el tratamiento es someterlos a lavados bronquialveolares recurrentemente, o valorar si no tienen alguna alteración de el factor de crecimiento de los macrófagos, que a veces también puede darse tratamiento poniéndole el factor, ¿verdad? Pero este paciente, después de que lo dieron de alta, se nos perdió y ya no pudimos darle seguimiento, solo nos quedamos con el diagnóstico. Bueno, y por último, el paciente que además de tener síntomas respiratorios, también tiene algún síntoma cardiológico. Estos son pacientes que son lactantes o preescolares, que tienen alguna enfermedad cardiovascular asociada, como un soplo, alguna alteración con respecto a las arritmias, tienen cardiomegalia, alguna cosa que se sale exclusivamente del problema pulmonar, ¿verdad? Pueden tener hipertensión arterial pulmonar. Y usualmente en estos niños llegamos a necesitar estudios hemodinámicos, el apoyo del cardiólogo, un ecocardiograma. Y este es un caso que tuvimos cuando estábamos estudiando en el Instituto Nacional de Pediatría. Era un paciente que tenía de diagnóstico de base una conexión anómala parcial de venas pulmonares derechas a vena cava superior. Lo operaron de un procedimiento de Warden más CIA y consultan a neumología porque el paciente había hecho infecciones a repetición, neumonías y también hemoptisis. Creo que llevaba 4 o 5 eventos de hemoptisis y pues exactamente no sabíamos por qué estaba con hemoptisis. Pues el paciente se le realizó un estudio hemodinámico en donde se demostró que tenía una estrechez del sitio de anastomosis de Warden con un adelgazamiento importante de la vasculatura arterial pulmonar derecha. Pues esto no explicaba del todo por qué sangraba y pues a nivel de los estudios hemodinámicos no lograron ver ningún proceso de sangrado. Sin embargo, tenía un patrón intersticial con vidrio despulido bilateral, principalmente en las bases. Le hicimos una broncoscopía y logramos ver que a nivel de la submucosa había un infiltrado vascular muy importante que pues nosotros no habíamos visto antes y pues el paciente donde sangraba era de ese lecho submucoso y presentaba sangrados que al principio eran controlados, pero llegó un momento en donde el paciente llegó a sangrar tanto que falleció. Entonces, este es un caso importante de un paciente que tiene un problema aparentemente respiratorio pulmonar como la hemoptisis, pero tiene una causa cardiológica. Este es otro paciente que fue manejado en la unidad de aquí de cirugía cardiovascular en Guatemala, que tiene el paciente una tetralogía de Fallot. Le hicieron una ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho con un parche transanular y consultan a neumología porque también tenía hemoptisis. Este ya era un paciente adolescente. Bueno, y pues empezamos el estudio del paciente que tiene un problema cardiológico subyacente y además un problema pulmonar asociado. Y pues en este paciente lo que se evidenció era que estaba haciendo colaterales, pero colaterales grandes que pudieron llegar a obliterarse con varios coil, como ustedes pueden ver acá, y después de la obliteración de las colaterales, pues el paciente dejó de sangrar y pudo irse a casa. Entonces, pues ya tuvimos un repaso, yo creo que muy rápido de cada uno de los 5 grupos del paciente con enfermedad pulmonar. Y les quería contar de un caso especial que se presentó en la Asociación Latinoamericana de Neumología y Cirugía de Tórax, que fue, pues el caso se logró reportar aquí en Guatemala y es un paciente adulto, más o menos de unos 25 años, que consulta porque tenía disnea y de saturación más o menos como de unos 2 meses de evolución. Pues le empieza a ver un neumólogo de adultos y lo que evidencian es de que tiene pues estas imágenes en la tomografía. Obviamente les preocupa, ¿verdad? Les parece que tiene imágenes que van con una masa, le hacen una broncoscopía, el paciente le toman un cepillado de algunas lesiones que ellos logran identificar en la broncoscopía y tienen un resultado previo en donde es posible que el paciente tenga un adenocarcinoma pulmonar. Ok, se le explica al paciente que este es su probable diagnóstico, pero que deben de tener una biopsia de la lesión que logran ver acá, que hay parecieran unas imágenes acá de quistes y luego está esta otra imagen acá, y logran extraer este tejido. En este tejido lo que logran ver los patólogos son al final estas imágenes que confirman que hay una
paragonomiasis pulmonar, ¿verdad? Que es uno de los parásitos que yo les comentaba. Y pues al final fue un caso controversial porque está escrito que esta se puede confundir con adenocarcinoma en algunos casos o con tuberculosis pulmonar. Y luego ya dentro de la historia se revisó que este paciente comía mariscos crudos, cangrejos, y había sido algo muy frecuente en los últimos 3 meses. Y pues fue así como se contagió de este parásito que tiene un ciclo pulmonar. Entonces, al final, se los traigo como conclusión porque la historia es importante revisar al paciente, son importantes los estudios diagnósticos, pero cada uno va a tener una guía para poder hacerlo más fácil para nosotros y que no sea todo como una receta de cocina en donde todos los pacientes se les pida todo, sino que va a depender mucho del síntoma o del signo característico del paciente. Bueno, y em, creo que con eso vamos a llegar ya a las conclusiones de la plática, ¿verdad? Entonces, pues quisiera recordarles nada más que la neumopatía crónica, como, como lo indica el documento que les expliqué en esta hora, que es un documento de mucho orgullo de mi escuela, pues integra un concepto sindromático que se aproxima al diagnóstico nosológico, pero no nos da un diagnóstico establecido desde el inicio, sino que nos lleva por un camino para poder establecer el diagnóstico definitivo. El estudio de la enfermedad pulmonar crónica debe incluir una historia clínica detallada, un examen físico exhaustivo y estudios de gabinete en la mayoría de los casos. Cuando les toque ir por primera vez a consulta con un neumólogo pediatra, seguramente van a estar ahí un buen tiempo en lo que vamos haciendo todas estas preguntas que nos llevan por el camino de investigar al paciente. Debe ser un estudio sistematizado, principalmente con orientación clínica, dado que somos médicos clínicos, y los estudios se deben solicitar en un orden, ¿verdad? Y el orden va a ser de menor a mayor riesgo para el paciente, de menor a mayor invasión para el paciente y también, pues para las instituciones esto es algo muy importante y para los pacientes que costean sus estudios de menor a mayor costo también. Eh, por último, pues como parte de la Asociación Pediátrica de Guatemala, estamos nosotros muy contentos de que algunos miembros de la Asociación Pediátrica pues van a llegar de visita al Congreso Internacional Pediátrico que va a ser en la Ciudad de México. Entonces, pues solo quería traerlo a colación, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes también vayan a estar ahí. Y por último, pues nosotros como países vecinos los invitamos a, cuando quieran venir a Guatemala, pueden venir, son invitados acá todo el tiempo. De hecho, yo fui también en algún tiempo invitada en la Ciudad de México y yo la verdad es que con mucho gusto cuando necesiten puedo volver a darles una plática, esperarlos aquí para que vengan a visitar, porque siempre me sentí como que estuviera en casa cuando estuve en México. Y pues eso es lo que les traía hoy. No sé si quieren compartir algo más conmigo. Pues antes que nada, pues darte las gracias. Creo que fue una excelente ponencia, muy didáctica. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud para la doctora, pues adelante, por favor. Es en el hospital donde tú trabajas, Carlos. No, este es una red de actualización pediátrica que inició Grecia Ah, y que pues súper. obviamente ha ido pues creciendo un poco más y pues obviamente lo que intentamos es darle un mejor seguimiento. Obviamente ha sido un equipo que nos ha apoyado, pero pues bueno, ahí es como va creciendo. Mira, voy a leer el chat a ver si hay algunas preguntas. Sí, sí, con mucho gusto. Hey, te felicitan, que una excelente ponencia y pues bueno, Y también les puedo mandar los artículos que pues yo ya los tengo descartados. Los casos clínicos, esos sí son de nosotros, pero por ejemplo, pues las bases teóricas que están ahí, se los puedo mandar con mucho gusto y tú los puedes compartir. Doctora Medrano, Sí, muchísimas gracias por tu colaboración. Para nosotros es un gusto poderte escuchar y compartir este tema que es una situación que nos vemos siempre día a día el pediatra en la consulta. Y me quedan unas dudas. Primero, en el caso de los pacientes que tienen proteinosis alveolar, ¿cuál ¿Mm? es el pronóstico de vida?
Son pacientes que sí, usualmente los que nacen ya con este defecto en que no están absorbiendo el surfactante correctamente, van haciendo la hipoxemia y la disnea que va empeorando conforme van acumulando el material a nivel alveolar. Entonces, el pronóstico llega a ser bueno si tú les das un seguimiento correcto y los decides someter a lavados pues continuos, usualmente pueden ser cada 4 o cada 6 meses. En el caso de los pacientes que lleguen a necesitar el factor estimulante del macrófago y que puedan tenerlo, ahí se resuelve su enfermedad. Entonces son pacientes que llegan a estar bien. De hecho, hay muchas publicaciones de que son pacientes de 50 años a veces y también hay 3 tipos de proteinosis. La congénita, que es este caso que les comento, la adquirida, que a veces son pacientes que desarrollan esto después de uso de medicamentos, o la autoinmune, que son pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y llegan a desarrollar este problema, pero usualmente tienen un buen pronóstico si tú les das el seguimiento y el tratamiento que requieren. Ok, perfecto. Una última pregunta. En el caso de los pacientes que llegan a tener displasia broncopulmonar, ¿qué mensaje nos darías? Porque es una patología muy frecuente que pareciera muy sencillo dar de alta a estos pacientes, pero a largo plazo la recurrencia de, de estos mismos pacientes a urgencia durante estos primeros 5 años de vida sabemos que es muy alta. ¿Qué mensaje nos darías a los pediatras que le damos seguimiento a estos niños? Claro, sin duda, la displasia es algo que empieza viendo el neonatólogo, ¿verdad? Y a veces estamos nosotros también en conjunto con el neonatólogo y después pasan a ser pacientes nuestros, que a veces son pacientes con secuelas de la displasia, tienen mucho mayor riesgo de tener asma, de ser sibilantes tempranos. Entonces, mis recomendaciones serían, uno, utilizar las técnicas de protección pulmonar que se puedan, es decir, tener al paciente con ventilación invasiva el menor tiempo que se pueda, con los menores requerimientos de oxígeno, que son las maniobras de protección pulmonar, y utilizar palivizumab si lo tienen a su disposición, ¿verdad? Para proteger a los pacientes de virus sincitial respiratorio, que sabemos que durante el primer año de vida los puede llevar a crisis terribles, severas y a recaídas que los llevan al intensivo. No sé si ustedes cuentan con palivizumab en la unidad en donde están. Pues mira, realmente ha sido una situación, creo que en México, donde tenemos un gran problema en salud, ¿no? Y nos han recortado más el presupuesto. Entonces, el Palivizumab los tienen hospitales muy puntuales, yo creo que en todo el país, ¿no? En el Instituto Nacional de Pediatría obviamente lo tienen, en institutos nacionales claro que lo tienen. Sin embargo, en hospitales de ciertos estados, no lo tienen la mayoría y es la realidad que siempre hemos tenido que en los bebés prematuros pues muchas veces son olvidados y pues recordemos que es 1 de cada 10 nacimientos va a ser prematuro, así Claro. que la incidencia de displasia realmente no está bien registrada por pues estos malos pues registros que tenemos, ¿no? También en México. Pero carecemos en conclusión, sí carecemos de la aplicación de palivizumab, yo creo que en la mayoría de los hospitales de México. Sí, sí, eso sin duda es algo que los protege mucho y, por ejemplo, ahorita actualmente a nivel mundial en Estados Unidos y en Europa también hay otro tipo de biológicos que se están utilizando para prevenir el virus sincitial, ¿verdad? Que son vacunas que ya solo se ponen a las mamás, por ejemplo, hay algunas, y las otras es Nirsevimab, que es una sola dosis para todos los pacientes menores de 1 año que les da anticuerpos de protección de 6 meses. En Guatemala, si tú me preguntas, también es un sueño. O sea, sí tenemos palivizumab en el Seguro Social, pero en los hospitales nacionales probablemente no. Y Nirsevimab que vaya a venir a Guatemala, No, no sé no, cuánto va a ser la realidad, ¿verdad? sí, es Entonces, más mis caro. recomendaciones serían esas. La otra cosa que nosotros como neumólogos hacemos es darle seguimiento a estos niños e irnos preguntándole mucho los síntomas. Cada cuánto tiene tos, cada cuánto tiene sibilancias, cómo han estado las recaídas, también para ir valorando si tienen las comorbilidades del prematuro, si tienen reflujo gastroesofágico, si son niños que están con tendencia a ser sibilantes tempranos, para poder ir dando el tratamiento preventivo en caso de que sean corticosteroides inhalados a dosis bajas, tratamiento de la anemia, por ejemplo, o ver la neumopatía por aspiración, que también es frecuente.
Claro. Oye, perfecto. Muchas gracias. Mira, tengo una última pregunta. ¿Cuál Ujú. es tu experiencia, la edad más frecuente de pacientes con anillo vascular y sus manifestaciones clínicas predominantes? Son aquellos pacientes que tienen entre 1 y 2 años y tienen una triada característica que es el estridor. También tienen disfagia y que usualmente el estridor es todo el tiempo. O sea, no son pacientes que se manifiestan como en Krupp, por ejemplo, que tienen un estridor solo cuando están enfermos, que tienen fiebre o que tienen síntomas de coriza o de infección respiratoria, sino que tienen síntomas respiratorios obstructivos superiores como el estridor todo el tiempo. Aunque cuando están quietos puede que no se manifieste, pero si juegan, si corren, si lloran, sí. Y además tienen problemas digestivos, porque el anillo vascular puede ser completo, que abarque, que esté ocupando tráquea, y también esófago, ¿verdad? Posteriormente la tráquea y anterior el esófago, o bien que solo se manifieste obstruyendo la tráquea, que son los síntomas respiratorios característicos. Usualmente tienen entre 1 y 2 años, porque también ha tardado llegar al diagnóstico, que los manejan como CRUPS cuando están pequeñitos, ya tuvieron adrenalina racémica, no mejoran, mejoran cuando están tranquilos, pero empeoran con el ejercicio. Son niños pequeños, pero no los diagnosticamos en el primer año de vida usualmente. También preguntan, ¿qué tan frecuente es la sinusitis como causa de la tos crónica? Felicidades y gracias por la ponencia. Muchas gracias. Uy, súper frecuente. Pues creo que en las diapositivas que les mostré en el estudio que se hizo al inicio de la neumopatía crónica en el Instituto Nacional de Pediatría, era de las primeras 5 causas. Tiene mucho que ver que tú preguntes cómo están los síntomas nasales, hay obstrucción, hay goteo retronasal, hay secreción constante, el paciente está roncando, pero es muy frecuente. Y de hecho a veces no se manifiesta tanto como síntomas superiores, sino más bien como tos crónica cuando se despiertan por la mañana. Son pacientes que a veces tienen asma de difícil control y no se logran controlar porque está la sinusitis. Y de hecho, nosotros sí lo tenemos como parte del estudio inicial, la tomografía de senos paranasales, en la fase 1, ¿verdad? Como lo pudieron ver, muy, muy frecuente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Medrano. Es para nosotros un gusto. Nuevamente te lo comento y pues somos países hermanos. Esperamos nuevamente verte en una sesión, al igual que nuestros demás compañeros y colegas de Guatemala. Con mucho gusto, ha Mandamos sido un un gusto abrazo desde acompañarlos. México. Gracias, Grecia. Un abrazo para ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Cher. Buenas noches. Saludos a Gracias, todos. Carlos. Bye.